Hoy chicos vamos a ver una comparativa entre el iPhone 11 Pro y el iPhone 12 Pro, ¿vale? Yo he estado usando un año nada más y nada menos el 11 Pro y sé pues cada detalle de este dispositivo, y el 12 Pro es una pequeña renovación que muchos de vosotros no sabréis si vale la pena o no realizar el cambio, y bueno, al final os doy unas conclusiones. Pero vamos a empezar con este vídeo y os voy a decir que para empezar el iPhone 12 Pro, el precio actual está en aproximadamente 1.159 euros y el iPhone 11 Pro está aproximadamente por 999 euros. Ya sabéis que no lo venden en las Apple Store oficiales, pero sí lo podemos encontrar aún en el mayor distribuidor oficial de Europa, como puede ser Katwin, que bueno, pues en este caso me han dejado el iPhone 12 Pro, así que bueno, simplemente quería decir que si queréis comprar en los dispositivos lo podéis hacer a través de los enlaces en la descripción. Así que ahora sí vamos a ver un poco las primeras diferencias que están en los colores. Los colores son prácticamente iguales, eso sí, cambia un poquito el tono del dorado, así como un nuevo color, el azul pacífico, que se añade al 12 Pro, que lo estaréis viendo ahora mismo. Además el tamaño de pantalla también cambia, pasa de 5,8 pulgadas a 6,1 pulgadas. Son mucha diferencia, pues la verdad es que no, pero realmente sí se nota en cuanto a tamaño del dispositivo. Es un poquito más alto el 12 Pro, un poquito más ancho, pero al fin y al cabo menos grueso, que es lo que a mucha gente le importa. Le vamos a poner una funda, así que el material, que es el mismo, prácticamente no nos va a afectar. Y en cuanto a peso, es un poquito más pesado el 11 Pro, pero realmente la diferencia es prácticamente nula. En cuanto al diseño, la curvatura de los dos son diferentes. Uno es un poquito más cuadrado, el 12 Pro, y esto lo vamos a notar sobre todo cuando lo agarramos de una superficie plana. Al principio cuesta un poquito más al ser más cuadrado, pero realmente nos adaptamos a ella de una manera bastante sencilla con el paso del tiempo, y por esto la verdad que no nos tenemos que preocupar. En cuanto a tamaño de pantalla, lógicamente para mí es perfecto el de 6,1 pulgadas, ya que, bueno, pues creo que no es ni muy grande ni muy pequeñito, y realmente el contenido multimedia se ve perfectamente. La tecnología de pantalla, tenemos la misma pantalla en los dos dispositivos, con el mismo brillo, con la misma gama cromática, por tanto ni siquiera tenemos que pararnos aquí, porque realmente me gustaría pararme un poco más en el recubrimiento de la pantalla. Y es que, como sabéis, el iPhone 12 Pro tiene Ceramic Shield y se supone que es 4 veces más resistente. Realmente yo lo he estado usando muy cuidadosamente estos días y se me ha rayado un poquito. Es cierto que en vídeo apenas se nota, pero creo que si lo tratamos con cuidado, incluso compramos un cristal templado, no vamos a tener ningún tipo de problema. Mi 11 Pro, la verdad que lo he cuidado, pero aún así tenía rayazos en la pantalla, y creo que con el paso del tiempo y con el uso es algo habitual y normal. Donde sí he notado diferencias es en el procesador. El A14 la verdad que es un salto de potencia, y no tanto de potencia bruta, no tanto de velocidad al abrir las aplicaciones, que sí es más rápido el A14 que el A13 del 11 Pro, pero donde se nota realmente es cuando ya tenemos muchas aplicaciones abiertas en segundo plano, cómo maneja estas aplicaciones. Y es que este iPhone 12 Pro tiene 6 GB de RAM frente a los 4 GB de RAM del 11 Pro, y esto a la hora de abrir aplicaciones antiguas que ha pasado varios días y que tenemos ahí en la multitarea, lo abre súper rápido, y lo estaréis viendo en el test de velocidad que le hemos realizado hace unos días, que os voy a dejar en una etiqueta por aquí, y que creo que es súper interesante para que veáis la comparativa entre los procesadores. Como ya hicimos hincapié en el vídeo, tampoco me voy a parar mucho, pero realmente el A14 es un cambio, sobre todo también en el procesamiento de las fotos, que hablaremos ahora dentro de poco. Y si nos fijamos en la batería, ya he realizado también un test de batería incluyendo al iPhone 12 Pro, al 11 Pro, pero los datos nos dicen que tiene una hora más el 11 Pro a un 100% de salud, y realmente yo lo he notado pues prácticamente igual, ¿vale? Tenemos que decir que en el test de batería sí que la salud de la batería del iPhone 11 Pro pues era menor, por eso los datos finales son menores, pero duran lo mismo, y nos tenemos que hacer una idea de esto, ¿vale? Pese a que tiene menos miliamperios este iPhone 12 Pro que el 11 Pro, la duración, gracias al procesador y a la optimización del sistema operativo, la duración de la batería es la misma, y esto nos tenemos que dejar en la cabeza. En donde sí cambia es en los altavoces. De hecho, en la propia web de Apple
cual pues no hay ninguna mención interesante acerca de esto, pero os voy a poner un ejemplo a ver si vosotros veis la diferencia, que es mínima, pero yo creo que sí existe. Y donde realmente encontramos algunas diferencias un poquito más palpables en las cámaras. Tenemos 3 cámaras en ambos dispositivos, la gran angular, la ultra gran angular y luego el telefoto. Eso sí, el gran angular, como estaréis viendo en estas fotos, tiene un poquito más de apertura, la apertura es menor, entra más luz, y en condiciones de baja luminosidad o de luminosidad media nos encontraremos con una foto un poquito más luminosa, donde cambia también el HDR, por tanto el contraste entre las luces más altas y las luces más bajas también será un poquito mejor. En cuanto a Deep Fusion, pues nos encontramos el Deep Fusion en el iPhone 12 Pro en todas las cámaras, en todas las lentes, y por tanto mayor definición. La verdad que aquí es un poquito difícil de encontrar esta diferencia, pero si nos vamos al LiDAR, aquí sí que tiene un papel fundamental en condiciones de baja luz, no solo en modo retrato, como estaréis viendo en modo noche. Con el modo retrato la diferencia es muy palpable, parece que es mejor la foto del 11 Pro, pero realmente si acercamos un poquito la foto vamos a encontrarnos con una diferencia abismal. Igual que la diferencia la encontramos cuando estamos enfocando objetos con una baja luminosidad o plenamente a oscuras, veremos que enfoca muchísimo mejor gracias al LiDAR este 12 Pro que el 11 Pro. Ya sé que son situaciones muy particulares, pero si eres fotógrafo o videógrafo y en algún momento te encuentras en condiciones de baja luminosidad, creo que estos aspectos te van a venir muy bien con el 12 Pro. Y por último, el vídeo en HDR Dolby Vision 60 FPS, que lo que va a hacer es que nos va a permitir grabar con el HDR y un contraste muy alto de escena a escena. Me parece que es increíble, y esta función, si grabas mucho vídeo y realmente luego quieres postproducirlo, te va a venir muy bien, aunque sé que también es una característica bastante especial. Otra cosa también fundamental es que uno tiene 5G, el otro no lo tiene. Yo he realizado unas pruebas con la telefonía Vodafone aquí en Madrid y creo que es totalmente palpable la diferencia, sobre todo en velocidad de bajada, entre el 4G y el 5G. Y por último, la respuesta que todos esperaba, y realmente vale la pena cambiar de un dispositivo a otro. Pues esto está en tus manos, ya que, bueno, pues te he dicho las diferencias principales que hay. Sé que son detalles, pero si realmente el precio simplemente cambia en 100 euros, tienes que planteártelo y ver realmente si te vale la pena o no, viendo las diferencias entre todos los aspectos o todos los detalles que te he comentado. Normalmente una persona en el día a día no le valdría la pena cambiarse de un 11 Pro a un 12 Pro, pero realmente si estás pensando en cambiarte para mucho tiempo y quieres tener el 5G, por ejemplo, sí que sería recomendable pues comprarte directamente la versión 12 Pro. Si lo quieres para unos pocos años y luego volver a renovar el dispositivo, creo que este 11 Pro también sería una muy buena opción. Aún así, te lo dejo a tus manos, así que espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo y te dejo por aquí también otras comparativas que creo que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el siguiente, chicos. ¡Chao!